Mi pregunta es, ¿qué nos pasó a los argentinos? Todos hemos visto cómo la banda de Lázaro Báez, entre ellos el hijo Martín, contaba fajos de billetes de dólares, mediante el cual, insisto con este tema, el juez Casanelo reabrió una causa que tenía prácticamente dormida, y ante la evidencia de esto, que los 40 millones de argentinos creo que lo hemos visto en reiteradas veces hasta el cansancio. Y digo, ¿qué nos pasa a los argentinos que hoy, muchos meses después de haber visto ese video y años después de haberse llevado a cabo ese hecho, resulta que el día martes comparece Martín Báez, uno de los que contaban plata, y simplemente comparece por propia voluntad ante una citación y presenta un escrito, ni siquiera declara, presenta un escrito. Y dentro del escrito, ¿qué es lo que dice? Que él ignoraba las operaciones financieras del padre. Cuando, insisto, todos hemos visto que contaba los 40 millones, mejor dicho, los millones de dólares que no se saben en realidad cuántos eran en total, pero que implica una responsabilidad directa de este joven Martín Báez. Y a esta modalidad es lo que me refiero cuando digo dónde estamos parados, a dónde hemos llegado, de que quienes cometen delitos comparecen ante la justicia y presentan escritos, ni siquiera son capaces de enfrentar y responder una pregunta. No digo que queden detenidos, que sean procesados. A ver, si esta justicia es la que estamos mostrando a nuestros jóvenes especialmente, por ejemplo, digo quienes están viendo lo que es este país, esta justicia, que más que lenta, implica que está realizando sus actividades dentro de un esquema perverso, porque la equidad implica la distribución rigurosamente universal de la justicia. Y la pregunta del millón es, ¿esto es así? Y nos tenemos que responder obligatoriamente que no, no es así. No digo que pase lo que pasa en otros países, desarrollados inclusive, con respecto a los delincuentes.
y hago la diferencia: delincuentes comunes y delincuentes funcionarios. Los delincuentes comunes tienen un tipo de sanción, los delincuentes de gobiernos tienen otro tipo de sanción, tienen otro tipo de procedimientos. Los funcionarios de gobiernos más beneficiosos. Los delincuentes comunes, nadie se ocupa del tema porque en realidad los gobernantes necesitan que las sociedades tengan ese temor permanente para no ver otro tipo de situaciones. Y cuando digo gobernantes me refiero a todo el espectro político del país. Fíjense ustedes acá el caso de Corrientes, por ejemplo. Tato Romero Feris está haciendo su campaña para el 2019, 2017 o 2019, depende de cómo venga la justicia, ¿no? Una persona que nos trató a los correntinos como en el medioevo, como esclavos que teníamos que trabajar para el amo, con infinidad de causas penales, con muchas sentencias, y hoy está pretendiendo erigirse en el salvador de la provincia de Corrientes. Ni les digo de Ricardo Colombi, que no hace mucho tiempo hablaba de una irracionalidad cuando se le hacía referencia a la reelección, a la reelección. Hoy Ricardo Colombi, a la cabeza de ECO, ya tiene el borrador listo para justificar y acreditar la necesidad de la reelección. Pues bien, estas dos situaciones, sumados a cualquiera de los que conforman el espectro político de la provincia, hacen que los correntinos tengamos que estar viendo de nuevo, y seguramente por mucho tiempo, que esto va a seguir sucediendo, porque acá no hay procesos judiciales contra funcionarios. Peor que en Buenos Aires, donde ahora que cambió el gobierno nacional, levemente los jueces están activando o reactivando las causas de hechos que hace mucho tiempo se sabía. Hace mucho tiempo se sabía. Y yo cuando digo esto de la justicia, no estoy pretendiendo que se haga como en 1810, que los alumnos de Derecho eran llevados a la plaza para observar cómo el verdugo ahorcaba a los sentenciados a muerte que había en ese momento. O como otras barbaridades que para nosotros hoy puede parecer una barbaridad, pero que si lo pensamos un poco más fino, hoy puede ser una solución a nuestros graves problemas. Cuando no se sentenciaba a muerte, en 1810, se ordenaba colocarles cadenas en los tobillos de los condenados y eran destinados a trabajar en la obra pública, a hacer caminos. Díganme si hoy no les vendría bien a muchos funcionarios esa situación, ser sentenciados, o que por lo menos tengan el mismo tratamiento que un delincuente común, que vayan a la cárcel a esperar su juicio, su proceso, su condena, su sentencia. Porque entonces esa justicia, pregonada por Ulpiano, dista mucho de la realidad. Y este ejercicio de la democracia, donde la justicia es una de las patas, deja mucho que desear. Y en Bella Vista particularmente está ausente, porque acá se han cometido delitos. Se han cometido delitos. Existen pruebas fehacientes y fundamentadas para que el fiscal de instrucción inicie investigaciones de oficio por delitos cometidos contra la administración pública. Nunca lo han hecho. No hay una sola causa penal incoada en Bella Vista respecto a funcionarios, especialmente de la gestión anterior. Y tenemos que tolerar, tenemos que seguir soportando esta inequidad, donde una justicia se destina para algunos y para otros no. Y pasa en la localidad, pasa en cualquier lugar de la provincia, pasa en la provincia y pasa en la nación.
y en cualquier lugar donde haya un funcionario público que tiene impunidad e inmunidad para ser considerado como un ciudadano común. Y los ciudadanos comunes tenemos la obligación y el derecho de exigir que quien comete un delito debe pagar por ello. Y hasta hoy no se ha escuchado que ningún legislador haya presentado un proyecto para actualizar el Código Penal. Actualizar el Código Penal. Y donde no haya imputados de primera e imputados de segunda. O imputados de última, como son los funcionarios públicos. Pero el caso de Martín Báez es el extremo, porque ni siquiera es funcionario público, es hijo de quien ha recibido miles y miles y miles de millones de pesos de obra pública que no ha construido. Y Martín Báez es un eslabón, y sin embargo se presenta un escrito. Se niega a responder preguntas de un juez de la nación y se va a su casa, en medio de cámaras de televisión. Esta impunidad es lo que me lleva a preguntar a mí, a preguntarme, ¿por qué hemos caído tan bajo con uno de los resortes fundamentales de la democracia, que es la justicia? Donde los ciudadanos estamos aislados, impotentes ante esto que pueda pasar a los demás, pero que si nos toca a nosotros, seguramente vamos a tener que ser imputados de primera para cumplir lo que la ley establece.